Y ayer usted vio que en muchos medios se hicieron eco del informe de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio de la Deuda Social, que señala que se registró un aumento en el número de personas que tienen más necesidades básicas insatisfechas. Y yo le agradezco enormemente a quien es investigador, sociólogo de la UCA, que esté ahora en comunicación con nosotros. Profesor Juan Bonfilio, buen día. Tito Garabal lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan? Gracias por la comunicación y además por el trabajo que están haciendo. Yo hablaba con el rector de la UCA hace unas semanas y le decía, ¿no? Qué manera de ponerse en vidriera la UCA con un trabajo serio, responsable, valorado por todos los sectores. Y eso tiene que ver con el trabajo de ustedes allí en el barómetro, en el Observatorio de la Deuda Social. Juan, si tuvieras que rescatar vos los datos más significativos que a vos te parece que hay que saber a partir de este informe que ustedes elaboraron que marca un 31,3% de pobreza multidimensional. ¿Qué es lo que nos quisieras marcar, Juan? Bueno, en principio podríamos marcar o destacar dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con eh, las características particulares de la medida de pobreza multidimensional, tanto en términos conceptuales y de qué se trata, ¿no? Sí. Ese creo que es un aspecto destacable, ahora lo podemos abordar. Y otro aspecto destacable es registrar el deterioro, ¿no? Que se vivió en 2018, que marca que 31% de la población vive en hogares en condiciones de pobreza multidimensional. Así que volvemos al primer punto, si te parece, y te Perdóname, explico. cuando Sí, ustedes hablan de pobreza multidimensional, ¿qué sí, tenemos que entender, Juan? claro. A eso iba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza multidimensional? La medida oficial de pobreza y la medida tradicional de pobreza que se utiliza es la medida de pobreza que se lleva a cabo a partir de la evaluación de los ingresos de los hogares. Ajá, Si los ingresos del hogar alcanzan la canasta básica y la superan, ese hogar no es pobre. Si no llegan a ese nivel, se define que ese hogar es pobre. ajá. Es una medida indirecta, ¿por qué? Porque trabaja sobre el supuesto de que si en el hogar hay un determinado nivel de ingresos, esos ingresos van a alcanzar para satisfacer toda una serie de necesidades y tener un nivel de vida aceptable, razonable en el contexto que nos encontramos, ¿no? En este momento histórico. Sí, sí. Ahora bien, esa medida de pobreza por ingresos no permite ver o puede no permitir ver algunas otras cuestiones que son también muy importantes en relación al nivel de vida de la población. Estos aspectos, ¿no?, son las dimensiones que nosotros tenemos en cuenta para definir el nivel de pobreza multidimensional. ¿Cuáles son estas dimensiones? Son todas dimensiones asociadas a derechos sociales y económicos, que son el acceso a la salud, el acceso a la alimentación, el acceso a una vivienda digna, el acceso a la educación, al empleo registrado, a un medio ambiente saludable, a servicios básicos de la vivienda, digamos, todos estos aspectos, ¿no?, conforman una serie de derechos, y nosotros cuando evaluamos la pobreza multidimensional tenemos en cuenta la privación, no solamente en ingresos, sino en estos factores. Entonces, esto sería la medición de pobreza multidimensional, una medición que no solamente toma en cuenta los ingresos, sino que toma en cuenta una medida directa de todos estos elementos que mencionamos. Ahora, lo que vemos es un aumento bastante importante, ¿no? Ustedes marcaban que desde el 2012 a ahora el aumento ha sido realmente muy importante, creo que un 20 y pico por ciento señalaban ustedes, si mi memoria no me falla, porque no tengo el Sí. informe a la vista. Sí. A ver, más allá de los porcentajes específicos, lo importante es destacar la tendencia, y en este último año, ¿no?, en el 2018, en realidad que nosotros estamos trabajando con datos del tercer trimestre de 2018, lo que se evidencia es un incremento importante de la pobreza multidimensional. Esto se explica en alguna medida por qué es lo que sucedió con los ingresos de los hogares. Claro. Los ingresos de los hogares se vieron fuertemente afectados, ¿no?, como consecuencia de un fuerte proceso inflacionario que tuvo lugar tras, ¿no?, la corrida cambiaria, ¿no? Entonces, digamos, ese es un factor determinante en el incremento de esta pobreza, ¿no? Probablemente no el único. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que están vinculados, ¿no?, a los derechos que mencionábamos anteriormente, en los que también hubo un deterioro. ¿Cuáles son estos aspectos A donde ver. nosotros detectamos que las condiciones se empeoraron en 2018, y particularmente en lo que tiene que ver con el empleo y la seguridad social, ¿no?, con el acceso a empleo y seguridad social?
donde lo que se manifiesta particularmente es el efecto de la precarización del empleo. Hasta este momento nosotros no veníamos viendo un incremento fuerte del desempleo. Esto podría empezar a manifestarse, esperemos que no, pero posteriormente a nuestra medición, porque ahí ya vemos, ¿no? Los últimos datos del INDEC en términos del mercado de trabajo marcan que en el último trimestre del año pasado hubo un incremento claro. del desempleo, pero más allá del desempleo, lo que sí vemos es una tendencia en los últimos años, ya esto no solamente en 2008, a la precarización del empleo, ¿no? Es un movimiento lento, pero que se da de manera constante. Eso por una parte. Y por otra parte, otro de los elementos donde vimos que hay una situación que es peor, ¿no? En 2018 que en 2017, tiene que ver con el acceso a medicamentos y con el acceso a la alimentación, donde tenés un porcentaje más importante de hogares en condiciones de inseguridad alimentaria severa, esto es decir, que han en algún momento pasado hambre y por motivos económicos, es decir, se han visto privados de manera involuntaria de alimentos. Sí. Y por otro lado también en el acceso a medicamentos, ¿no? Estamos hablando de dos aspectos fundamentales, ¿no? Por supuesto. Digo, salud y alimentación, nada menos. Exactamente, ¿no? Digamos, y eso en un contexto de deterioro general, ¿no? Claro, Digamos, claro. hay como una coyuntura en este sentido que es bastante crítica. Ahora, Agustín, si hablamos de porcentajes, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando aproximadamente de acuerdo a lo que ustedes? Porque además otra de las cosas que me llamaban la atención cuando ayer leía el informe es que todo esto se ha acentuado fuertemente en la zona del conurbano bonaerense. Sí, ¿no? Si bien nosotros podríamos ver, en la forma en la que nosotros podemos desagregar las regiones, el conurbano bonaerense es la zona más afectada, y porque tiene niveles más altos históricos, ¿no? Viene con un nivel histórico más alto, pero además esta tendencia pega mucho más fuerte, impacta más fuerte en conurbano que en otras partes del país. Claro. Habría que ver qué sucede, ¿no? Si nosotros pudiésemos hacer unas desagregaciones mayores a nivel de provincias, por ejemplo, o a nivel de regiones. Probablemente NOA tenga algunos niveles parecidos o superiores a conurbano, NEA, perdón. Claro, el NEA. Probablemente esto suceda, pero esto no lo podemos saber con los datos que sacamos recientemente. Ahora, sí, tenemos, ¿no? que hay diferencias importantes a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires todo este proceso pega de manera mucho más tenue, o directamente no se registra impacto significativo, aunque sí en el conurbano se nota muy claramente y en otras regiones del país también. Pero bueno, respecto a cuánto es esto en población, nosotros en general no hacemos la proyección por cuestiones metodológicas, nosotros trabajamos solamente con población urbana, y hacer una proyección a la población implica trabajar con las proyecciones poblacionales de INDEC para población urbana, lo que genera, digamos, no es que sea incorrecto, pero bueno, genera una serie de errores que no permiten dar un número con precisión, pero si tuviéramos que hacerlo, estaríamos hablando más o menos de 12 millones de personas aproximadamente. ¿Vos crees que esta tendencia sigue creciendo o estamos como en el punto de inflexión, Juan? Y es difícil saberlo eso. Lo que podemos saber, sí, que en principio hay como dos aspectos, ¿no? Un aspecto coyuntural, donde tenemos una coyuntura muy difícil. Ajá. Y un aspecto estructural, donde nosotros vemos que hay un tema de largo plazo, ¿no? Si nosotros trabajamos y evaluamos nuestra serie histórica, vemos que tenemos casi 10 años, ¿no? Para evaluar qué pasó con cada uno de estos elementos. Y vemos que en muchos casos no hay modificaciones. Si hay mejoras son parciales o temporales, ¿no? Pero lo que no vemos de ninguna manera es, salvo, ¿no? Digamos, donde sí vemos, ¿no? Una mejora que es sostenida y que no se revierte, tiene que ver con el acceso a servicios públicos, ¿no? Digamos, donde sí es cierto que hubo distintos momentos en estos últimos 10 años, donde hubo fuerte inversión, y donde esa inversión es difícil que se revierta, ¿no? Que vuelvan a incrementarse los niveles.
Sin embargo, digamos, en los otros elementos, educación, por ejemplo, o qué pasa con el acceso a la vivienda, o con otros elementos, digamos, no vemos que haya cambios importantes, aunque sea lentos, ¿no?, en estos 10 años, ¿no? No vemos una evolución significativamente favorable. Y si volvemos a la coyuntura, ¿no?, Sí. a la cuestión del día a día, lo Sí. que vemos es particularmente, digamos, una situación compleja donde probablemente en algún sentido, si no hay, ¿no?, una nueva corrida o nuevas situaciones como esa, empiece a haber alguna recomposición en términos salariales, en términos de asignaciones, jubilaciones, que esto genere algún alivio. Sin embargo, es difícil pensar que esto permita revertir la situación y volver a los niveles a los que estábamos en 2017, ¿no? La última, porque sé que estás bastante apurado y yo te agradezco enormemente este tiempo. Los sectores etarios más afectados, ¿cuáles son, Juan? A ver, en este estudio no realizamos una desagregación por grupos de edad, pero en general son los niños, ¿no? Los niños. Digamos, los niños son de los sectores más vulnerables. Los hogares con niños al mismo tiempo son hogares que tienen mayores necesidades, Claro. ¿no? Mayores necesidades y menos generadores de ingresos en los hogares. Entonces, digamos, ahí tenés una situación que hace que los hogares con niños y los niños en sí mismos sean, en términos, ¿no?, de desarrollo humano, más afectados. Y después también, por supuesto, no hay que dejar de evaluar qué impacto tiene, ¿no?, todo esto que venimos mencionando sobre los derechos concretos, ¿no? Claro. Y sobre lo que implica la privación de derechos. La, En ese caso, ahí tenemos como una situación compleja. la última, si vos tuvieras que decir algo que es lo importante para que la gente recuerde de la conclusión fundamental de este nuevo informe de la UCA, Bonfilio, ¿qué es lo que te gustaría rescatar? Bueno, que el 2018 fue un año que marcó, digamos, una situación compleja, en el que subió la pobreza y no solamente se vieron deteriorados los ingresos de las personas, sino otros aspectos que tienen que ver con su calidad de vida y que son fundamentales para evaluar si nosotros queremos tener en cuenta, ¿no?, o pensar en una sociedad mejor. Estimado profesor Bonfilio, gracias, felicitaciones a vos y a todo el equipo, nuestro cariño al siempre amigo Agustín Salvia, pero gracias a todo el equipo que trabaja, que es mucho, es muy bueno y están haciendo un enorme trabajo para ayudarnos a pensar las urgencias que tenemos en Argentina, aún desde el dolor de los datos, ¿no? Así que gracias por el trabajo y mis oraciones por el trabajo de todos ustedes. Juan, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y que tengas buenas tardes. Un abrazo. El profesor Juan Bonfilio es investigador, sociólogo de la UCA, es uno de los responsables del Observatorio de la Deuda Social, que ayer impactó con estos datos enormes, una pobreza multidimensional del 31%, un incremento